revisión tarifaria integral, so pena de multas por parte de las empresas que no cumplan. Esto significa normalizar el servicio eléctrico. Bien, yendo a lo concreto, los alcances de lo que se llama RTI, Revisión Tarifaria Integral 2017-2021 de ENODESUR, lo dividimos en 4 partes. Se sancionó el nuevo régimen de calidad, que es la resolución del ENRE 463 del año pasado. Se celebró la audiencia pública el 28 de octubre para escuchar las propuestas de las empresas y de los terceros interesados. En tercer lugar, el ENRE estableció el VAT para el periodo 2017-2021, considerando lo expresado en la audiencia pública. Se analizó cada una de las presentaciones, se aplicaron criterios de gradualidad y mecanismos de ajuste por eficiencia e inflación. Y finalmente el VAT, calculado y sancionado por el ENRE, podemos asegurar que proveerá recursos para gestión e inversiones que permitirá cumplir con eficiencia y prudencia, tal como lo indica la ley, con los planes de recuperación de calidad de servicio. Respecto de los resultados de la RTI, para establecer el impacto del aumento del VAT compatible con este plan de recuperación de calidad, es necesario considerar la incidencia que tiene el VAT respecto del total de la factura. Decía el señor ministro que los componentes típicos de la factura son el precio mayorista de la energía, que es el precio estacional mayorista más los cargos del Fondo Nacional y el FODER para las energías renovables. En segundo lugar, el valor agregado de distribución, que es variable por jurisdicción, que puede ir entre un 29 y un 54, dependiendo del momento en que se calcule los valores relativos, y los impuestos. Si hablamos de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, estamos entre un 28 y un 40%. Concretamente, los resultados de la RTI para el VAT 2017-2021 nos dan como resultado un aumento del 42% del VAT en el mes de febrero de 2017, un aumento del 19% en noviembre de 2017 y un aumento del 17% en febrero del 2018. Estos 3 aumentos darían por normalizado la concesión en términos del ingreso que requieren las distribuidoras para cumplir durante los 5 años con el recupero de la calidad. A posteriori de aumentos, solo quedarían actualizaciones por eficiencia. Está previsto en la concesión que en cada año hay una reducción real de la tarifa por mejoras en la gestión y por economías de mercado. A medida que crecen los mercados, aparecen economías que son trasladadas a los usuarios. Y en segundo lugar, está previsto una actualización semestral por inflación para mantener los valores del RTI constantes en valores reales. El impacto gradual de 42, 19 y 17% es justamente para cumplir con ese precepto de no estar aplicando a partir del primer momento lo que se requiere para recuperar lo que no se hizo durante 10 años. Lo estamos haciendo en 3 etapas y obviamente la calidad del servicio va a ser monitoreada en función del cumplimiento de las inversiones que se han comprometido las empresas y que a partir del día de mañana empieza así a formarse una real concesión, que es lo que hemos perdido en los últimos años. Ahora bien, para el caso específico del AMBA, es decir, Capital y Gran Buenos Aires, lo que hemos dicho recién, el impacto que tiene el 37% promedio del país del aumento del costo, el precio estacional, lo que acaba de decir el secretario respecto del valor agregado de distribución, ¿cuánto impacta en la factura final? Y lo que voy a mostrar ahora está excluido tarifa social. Después vamos a hacer una parte para la tarifa social. Tienen que tener en cuenta que entre usuarios residenciales en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires hay 4.750.000, de los cuales 1.650.000 reciben tarifa social. 1/3 recibe tarifa social. 2/3 no. ¿Cómo va a ser el impacto en las facturas? Acá lo están viendo, lo ven en lo que tienen delante de ustedes. El usuario residencial R1, de esos 2/3 que dije antes que son residenciales que no reciben tarifa social, hoy están pagando 131 pesos por mes en el mes de enero y
van a subir al mes de marzo en 2 etapas su factura en 80 pesos, para llegar a ser en el límite como máximo 211 pesos por mes. En el caso específico del usuario R2, tiene un consumo que va entre 150 kWh a 300 kWh por mes, y de los cuales hay en este ámbito 1.200.000 usuarios. Hoy está pagando 237 pesos, va a pagar 183 pesos más para llegar a como máximo 420 pesos por mes. Después vamos a ver tarifa social, pero lo que sí les puedo decir es que en este momento el 83% de los usuarios del servicio eléctrico de Capital y Gran Buenos Aires van a ver un incremento en su factura inferior a 185 pesos por mes. Esto es el resultado de 2 efectos: el cambio en el precio estacional para ir reduciendo los subsidios y la modificación del valor agregado de distribución para normalizar la concesión. Repito, el 83% de los usuarios en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, que son 4.750.000 en total, van a tener un incremento que como máximo es de 183 pesos por mes, y ahora vamos a ver cuál es el caso específico de los que están sujetos a tarifa social. Y lo otro que es importante y que está implícito en ese gráfico es que, aprovechando los planes de estímulo al ahorro, la factura se puede reducir en un 10 o en un 20% en la medida que ahorre en un 10 o un 20% el consumo que había tenido en el mismo mes del año 2015. Hacia el final de la presentación vamos a volver a para que después vengan las preguntas, pero ahora quiero que enfoquemos la misma en el tema de tarifa social, y para lo cual le pido al licenciado Andrés Chambuilerón que prosiga con la presentación. Gracias. Pásamela. Como ustedes saben, la tarifa social es un esquema tarifario diseñado especialmente para familias en situación de vulnerabilidad social y económica. El esquema es básicamente el que ven ahí en el gráfico. Hay un bloque gratuito de 150 kWh por mes que aplica a la totalidad de las provincias del país, con la excepción de las provincias del NEA, que son las que no tienen acceso a la red de gas natural, es decir, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, que tienen un bloque de 300 kWh por mes. Todo consumo en exceso de ese bloque... Los electrodependientes. Sí, electrodependiente, no digo enseguida. Todo consumo en exceso de esos 150 y 300 kWh por mes lo van a pagar con descuento los usuarios. La magnitud de ese descuento va a depender si el consumo total del mes es igual al mismo periodo del año 2015 o superior. En aquellos casos en que el usuario mantenga el nivel de consumo total del mes al nivel que tenía el mismo periodo del 2015, va a pagar un precio por todo consumo en exceso del bloque de un 15% del precio estabilizado de referencia, el precio estacional del mes correspondiente. En el caso que aumente el consumo con respecto al mismo periodo del año 2015, va a pagar también con descuento. El descuento va a ser inferior al de la familia que mantenga el consumo o ahorre. Este consumo va a ser de un 25% en el mes de febrero y del 50% en el mes de marzo. Esto es entonces tarifa social para familias en el resto del país y en el NEA, 150% gratuitos, 300 kWh mes gratuitos. El año pasado, a partir de octubre, incluimos una categoría adicional en la tarifa social, que es la tarifa social para electrodependientes, que es similar a la tarifa social para familias. La diferencia es que tiene un bloque gratuito de 600 kWh por mes, en lugar de 150 o 300 como el NEA, y los descuentos que aplican por el consumo por encima de ese bloque gratuito son exactamente iguales a los de la tarifa social. Es decir, para aquellas familias que mantengan el consumo similar al del mismo periodo del año 2015, van a pagar solamente el 15% del precio estacional, es decir, van a pagar con un descuento del 85%. Y para aquellas familias que no puedan mantener el consumo y tengan que aumentar su consumo, van a pagar un descuento inferior, obviamente, del 25% en febrero y 50% en marzo.
En la siguiente transparencia ustedes pueden observar los criterios de elegibilidad para la tarifa social. Tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Estos no han cambiado, son los mismos de la resolución 219 del Ministerio de Energía del año pasado. Básicamente, todos aquellos familias o titulares de servicio que tengan ingresos inferiores a 2 salarios mínimos vitales y móviles, jubilados, pensionados, monotributistas, acceden a la tarifa social. Todos aquellos inscritos en monotributo social, empleados de servicio doméstico, personas que cobren seguro de desempleo, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, los electrodependientes, que tienen, a diferencia del resto, 600 kilovatios hora por mes libres, y titulares de pensiones vitalicias a veteranos de guerras del Atlántico Sur. Hay criterios de exclusión también. Se excluyen aquellos propietarios que tengan más de un inmueble o tengan aeronaves, embarcaciones de lujo, etcétera. Y quienes tengan un vehículo automotor de hasta 10 años de antigüedad. Este criterio de exclusión no aplica a aquellos que tengan certificado de discapacidad o sean electrodependientes. En realidad, para aclarar también, no estamos hablando de que el usuario sea electrodependiente, sino que conviva con un electrodependiente. O sea, no tiene que ser el titular del servicio, claro, el electrodependiente, sino que conviva con un electrodependiente. El mecanismo de acceso a la tarifa social, esto es muy importante, como ustedes pueden ver en el esquema, de la totalidad de las tarifas sociales que se han otorgado hasta ahora, que son más de 4 millones, como vamos a ver ahora, el 96% se otorgó en forma automática, es decir, como resultado del cruce de las bases de datos de las distribuidoras de electricidad de todo el país con nuestra base de datos, que es el CINTIS. Como resultado de ese cruce, CINTIS le informa a los entes reguladores locales de todas las provincias qué porcentaje de esa base de clientes de cada distribuidora queda incluido en la tarifa social. El ente regulador le comunica a la distribuidora le factura la tarifa social a la familia. Hay un 4% que no es automático y que lo hacen las personas en forma individual a través de llamar al call center del 0800 o a través de la página web llenando un formulario muy sencillo. El trámite es similar. Se crea un registro, va a la base de datos, chequea y la base de datos le avisa al ente regulador o a la distribuidora que incluya o no a la persona que cumplió con los requisitos. Hay también 2 modalidades adicionales. En muchos casos hay personas que hacen el trámite en forma presencial, personal, vienen acá al ministerio o van a un ente regulador, tienen que llenar un pequeño formulario, se entra en el sistema, nosotros se lo enviamos a Desarrollo Social envía a un trabajador social a chequear si la vivienda de esta familia está en situación de vulnerabilidad. Él escribe un informe social que nos reenvía a nosotros y si cumple o no la familia con el criterio, le damos tarifa social. El último caso que empezamos a utilizar el año pasado, que es el de georreferenciación, hay muchas familias que no cumplen con los criterios porque están básicamente en el mercado informal de trabajo y tampoco se enteran del beneficio, es decir, desconocen que existe el beneficio de la tarifa social. En esos casos, nosotros tenemos un mapa de los barrios de todos los aglomerados urbanos del país, clasificados en función de su nivel de ingreso. Y en función de eso, más la distribución de usuarios con tarifa social o sin tarifa social que tiene el ENRE o los entes reguladores, podemos asignar tarifas sociales por barrios en función de su nivel de ingresos. El año pasado asignamos unas 200.000 tarifas sociales a barrios carenciados del Gran Buenos Aires, barrios muy pobres e indigentes, a través de este mecanismo de georreferenciación que vamos a seguir aplicando en el resto del país. En el próximo gráfico ustedes pueden ver la evolución de las familias con tarifa social desde el enero del año pasado que implementamos el mecanismo. Comenzamos con 2,5 millones de familias, el último dato del que disponemos es de 4,1 millones de familias en todo el país, eso representa un 31% de los hogares del país. En el próximo gráfico pueden ver la distribución del porcentaje de familias con tarifa social sobre el total de usuarios residenciales de cada una de las provincias. El promedio da 31, pero pueden ver en cada provincia cómo va cambiando el porcentaje desde el máximo hasta el mínimo. Y en el mapa de la derecha, el número de usuarios, de beneficiarios por provincia.
Gracias, Andrés. Sí. Ahora, como el precio estacional cambia y el bloque libre es de 150 kWh mes para el caso de 19 provincias, 300 para el resto, para las otras 4 y 600 para los que conviven con el electrodependiente, todo lo que consumen en exceso también tiene una modificación en función de la variación del precio estacional. Entonces, la tarifa social que paga hoy un usuario en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, que como dije antes son 1.750.000 usuarios, también se va a ver modificada. Hoy están pagando 68 pesos por mes, ese 1.750.000 en promedio que consume 300 kWh mes. Ese valor va a aumentar 11 pesos en el mes de febrero y otros 13 pesos en el mes de marzo. En total, 24 pesos. Va a pasar de 68 pesos a 92 pesos por mes aquel usuario sometido, sujeto o beneficiado por tarifa social que está, como se mencionó antes, incluido dentro de este régimen y por lo tanto ese incremento es un incremento del 35%. Entonces, para pasar a las preguntas, números para poder refrescar lo que hemos dicho. El incremento del precio estacional a los efectos de ir yendo en este plan gradual de reducir los subsidios para que se pueda recuperar el costo económico en la tarifa, a nivel de país significa una variación antes de impuestos del 37%. El valor agregado de distribución que se aplica a partir del mes de febrero en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, en un proceso de etapas para recuperar la calidad del servicio a través de inversiones, se modifica en un 42%. El caso específico de lo que son los residenciales que están sometidos a esta variación del precio estacional y de lo que es el valor agregado de distribución, para el 83% de todos los residenciales con y sin tarifa social van a tener un incremento en su tarifa por mes que está por debajo de los 185 pesos, debajo de los 200 pesos. Y como dije antes, incluido de esos están los que corresponden a tarifa social, que van a tener un aumento del 35%, pasando de 68 pesos a 92 pesos, es decir, una variación absoluta con impuestos de 24 pesos por mes. Con esto creemos nosotros que estamos completando un proceso de normalización del sector, donde a partir de ahora se puedan estar asegurando el cumplimiento de los contratos de concesión a partir de inversiones que permitan ir mejorando la calidad y de controles que permitan justamente verificar que esa mejora de calidad se cumpla, porque nuestro objetivo o el objetivo del ente no es cobrar multas, sino de que mejore la calidad del servicio. La multa es simplemente una consecuencia de no mejorar la calidad del servicio o no hacerlo a tiempo. Y la normalización de lo que significa el precio estacional también está enfocada a reducir el costo de generación. Toda la incorporación que estamos haciendo de energías renovables y cada una de las licitaciones que estamos observando también en energía térmica de emergencia, estamos viendo que la competencia está bajando los costos. Acá no es solamente una cuestión de reducir subsidios, sino también salir de la emergencia, es reducir el costo de generación. Y hoy, lo que si el año pasado tuvimos un costo de generación promedio de $74 por megawatt hora, la nueva energía renovable que estamos incorporando fue sancionada a un valor promedio de $57 por megawatt hora, con lo cual también ahí estamos contribuyendo a que se normalice el servicio, que significa mejor calidad y al final del día un menor costo para el usuario a partir de una provisión de un servicio confiable, duradero, y que podamos asegurarnos que a su vez contribuye con una mejor calidad de vida. Muchas gracias y ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan.